Vamos de inmediato a conocer las novedades en materia electoral, Paula, porque claro, el Congreso ha modificado diversas materias, algunas están pendientes de segunda votación, pero también estos últimos días han empezado a conocerse nombres que podrían ser postulantes a la presidencia de la República. Claro, también se está hablando de las posibles alianzas, todo con miras a las elecciones del 2026, pero vamos a saludar a Fernando Tuesta, politólogo conocido, por supuesto, por todos nosotros, para poder hablar del tema. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero yo quisiera preguntarle sobre los movimientos regionales que han sido pues prácticamente puestos de lado por el Parlamento Nacional. Ellos buscan revertir esa situación y cambia también el panorama porque estos movimientos regionales tienen mucha aceptación también a nivel nacional. Bueno, en realidad el Parlamento tendría que modificar la Constitución porque es en la Constitución en donde se precisa que los ciudadanos se pueden organizar a través de partidos y movimientos. Es esta propuesta la que ha avanzado, pero aún no termina de aprobarse de manera definitiva. Yo creo que va a ser un tanto difícil que esto logre aprobarse, pero en pocas palabras lo que estamos viendo es un intento de los partidos políticos de carácter nacional de deshacerse de los movimientos regionales por una sencilla razón. Porque han sido incapaces de poder vencerlos a nivel de las regiones, provincias y distritos. Normalmente en los países más o menos institucionalizados, los partidos nacionales ganan también a nivel subnacional. En el Perú, a lo largo del siglo, de este siglo, y conforme avanzamos más, los partidos nacionales, vale decir aquellos que tienen representación en el Congreso, ganan muy poco, ganan un porcentaje menor que los movimientos regionales. Esto ha llevado a considerar a los nacionales en desaparecer a estos movimientos regionales, argumentando, por ejemplo, que tienen corta vida, que son vientres de alquiler, que por ellos transita la corrupción. Eso está en sus considerandos, cosa que por lo demás es discutible, porque esto también son características que hemos visto en los partidos nacionales, ¿no? Pero si es que esto se diera, imaginemos en un hipotético caso, seríamos el único país que no tiene un nivel de organización más allá del nacional. En todos los países existe esto, pero lo más grave no sería eso, sino lo más grave sería que, según las cifras de todas las elecciones regionales y municipales, incluyendo la última del 2022, los partidos nacionales ni siquiera han podido colocar candidaturas en todas las regiones, los municipios y los distritos. Entonces, ¿qué pasaría? Y este es un serio problema en realidad, si es que solamente existieran partidos nacionales, en algunos casos provincias y distritos, sobre todo andinos, rurales, alejados de la ciudad, no tienen capacidad de colocar candidatos o no les interesa. No tendríamos representación, o los alcaldes y gobernadores, alcaldes sobre todo a nivel provincial y distrital, tendrían que extender su mandato. Claro. Pero esto es un contrasentido, repito, porque en vez de producir normas que permitan mejorar la representación en varios sentidos, el Parlamento lamentablemente ha dado pasos a la inversa y cuestionables, como es el caso de los movimientos regionales, ¿no? Que a todas luces también es cierto que replican a nivel, digamos, de su estado, o sea, región, provincia, muchos de los males de los partidos nacionales, pero no por ello hay que eliminarlos. Sí, don Fernando, buenas noches. Ahora, esta norma, de ser ratificada por el Congreso, ¿incluiría a los partidos que están actualmente vigentes? Me refiero a los movimientos regionales que están vigentes, cuyas autoridades han sido elegidas en las últimas elecciones regionales y municipales, es decir, ¿los borra del mapa o es que en adelante ya no podrán formarse más movimientos regionales? Depende cómo, si es que el Parlamento dice, por ejemplo, en una disposición transitoria, que esto es válido para la subsiguiente, obviamente sí, pero si es que no es así, el segundo semestre del 2026 ya no habría competencia en las elecciones regionales y municipales
y tan solo competirían los partidos políticos nacionales. Yo, sin embargo, como esto no se ha aprobado ahora, veo un tanto difícil, porque esto es, repito, una modificación de la Constitución que requiere 2 votaciones de al menos 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. Y entonces, esta legislatura empieza el 28 de julio y termina en el mes de diciembre, y la otra empieza en marzo. A esas alturas ya está algo avanzado el calendario electoral. Repito, lo veo un tanto difícil, además porque eso ha provocado una serie de cuestionamientos más de los que ya tiene el Parlamento. Claro, el 12 de julio vence el plazo de afiliación para candidatar en las próximas elecciones generales. Cierra ya los libros de posibles jales o nuevas figuras. ¿Cómo ve usted? Se van conociendo nuevos nombres, pero ya creo que llega más de 20, ¿no? A ver, el 12 de julio efectivamente es la fecha que ha adelantado el Congreso. En realidad no tendría por qué ser tan distante del día de la elección, para evitar que justamente se inscriban más partidos. Hasta este momento están inscritos legalmente 28 partidos y están en proceso algunos tantos. Tienen hasta el 12 de julio para presentar la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones, y si es que han cumplido con los requisitos serían definitivamente inscritos y podrían participar en las elecciones del 2026. Pero lo que señala la norma es que efectivamente es la última fecha para que un ciudadano participe en las elecciones internas de los partidos. Entonces, claro, si es que pasa esa fecha, ya no pueden postular cualquier ciudadano si es que no está inscrito en un partido, salvo que los partidos hagan uso de lo que normalmente se conoce como invitados, que en realidad son designados, y que eso es más allá de las elecciones internas. Se cierra efectivamente un poco, digamos, la puerta para nuevas organizaciones. Pero acá quiero aclarar un punto que es muy importante y que suele repetirse, digamos, cometiendo un grave error. Cuando se pensó la reforma, que dicho sea de paso, no fue aprobada en su totalidad, sino en un porcentaje menor, tenía una secuencia de relación entre ellas. Me explico. Se iba a abrir, para que existan más partidos, se iba a abrir la oferta electoral, efectivamente iban a haber más partidos, pero el segundo paso eran las primarias. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínense ustedes que tenemos 30 partidos. Al pasar por las primarias exigían un umbral para poder seguir en competencia. Si no superabas este umbral, simplemente por más que habías inscrito al partido, desaparecías. Es decir, te excluían. Y entonces las primarias eran un filtro. Lo que ha hecho el Congreso es, ante el número grande de partidos y ante la negativa, nunca les gustó la primaria, simplemente las han eliminado de la norma. Ahora, formalmente está. Antes era que los partidos estaban obligados a realizarlas, en realidad las realizan los organismos electorales, pero ahora es una de las 3 modalidades que el partido puede, elegir, pero nadie va a elegir las primarias. Claro. Obvio. Lo que van a hacer son selección por delegado, ¿no? En consecuencia, lo que ha ocurrido ahora es que el número de partidos pues ha crecido. Y ante la pregunta sobre las candidaturas, acá también quiero explicar lo siguiente. Si bien es cierto el número de partidos ha crecido, ahora, hoy 28, el 12 de julio podríamos llegar a poco más de 30. Lo cierto es que la norma peruana castiga las alianzas. ¿De qué manera? Si un partido no supera el 5% en la elección parlamentaria, pierde la inscripción. Pero si es una alianza, necesita no 5%, sino un punto porcentual más por cada partido que conforman la alianza. Vale decir, 5% del primer partido,
si hay una alianza con un segundo partido tendría que superar el 6%, si son 3 partidos el 7%, y así sucesivamente. Con lo cual, hacer una alianza constituye también un riesgo si es que no logras ese porcentaje y te terminas por perder la inscripción. Sin embargo, hay efectivamente conversaciones, como ustedes, es de público conocimiento, candidatos, pero todos son todavía tanteos, estamos muy pronto como para tener el panorama claro, pero también es cierto que ante la fragmentación nunca ha habido tantos partidos inscritos, y repito, puede llegar a 30, además va a haber 2 cámaras, podríamos tener una boleta o papeleta electoral muy grande, Claro, confusa, enorme, de 5 columnas por 30. Esto va a ser un problema, pero que el Parlamento lamentablemente sobre esos temas o no los ve o simplemente no les interesa. Ese es un detalle importantísimo que casi no lo han tomado en cuenta, porque me parece que son 5 los votos que hay que emitir, ¿no? Presidencia, Congreso, Parlamento andino, diputados y senadores. Es decir, va a ser casi un diario del comercio lo que vamos a tener que abrir, ¿no? Prácticamente. Sí, pero además, con la reforma se había eliminado el voto preferencial, el Congreso lo ha vuelto a restituir. Así es. Vamos a tener una boleta muy grande de 5 columnas, presidente de la República, Cámara de Diputados, la lista de los partidos, más 2 cuadrados para el voto preferencial, Cámara de Senadores de 2 niveles, porque así está diseñada lamentablemente, 1 por circunscripción, los de Lima tendrán su candidato a senador como Lima, y luego senadores de circunscripción única, ahí van 4 columnas, y otra columna para el Parlamento andino, todos con voto preferencial. Va a ser realmente difícil votar, confuso votar, y la campaña va a ser tan numerosa, yuxtaponiéndose muchas de las campañas, que era que justamente lo que quería evitar la reforma, que nunca se aprobó en su totalidad, y del que sin embargo se habla mucho, diciendo que sí se aprobó, eso no es cierto. Claro. Lamentablemente digo, no es cierto porque estas cosas se hubieran evitado. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que, doctor Tuesta, le hubiera gustado que dentro de las propuestas que dejó la reforma, la comisión de alto nivel que vio la reforma y que usted lideró, se hubieran aplicado? Bueno, en principio se había aprobado las primarias. Las primarias era un gran avance porque tenía, digamos, como característica, uno, la participación ciudadana de todos los peruanos, lo que le da un involucramiento y una legitimidad alta. Solo para poner un caso, en las elecciones que hubo interna de los partidos, solo participaron el 5% de sus militantes. 5% nada más. Esto iba a ser una movilización ciudadana grande que le daría una legitimidad y participación importante. Lo segundo, una competencia interna, digamos, sana, porque se eliminaba además el voto preferencial y todo se iba al interior. Y el otro factor importante es el que ya le señalé, la función de acotar el número de partidos porque había un umbral. Entonces, si habían 30 partidos y algunos realmente cascarones, se iban a quedar en el camino. Entonces, esto se ha ya retirado de la ley. Y este es un gran problema, porque repito, lo que vamos a tener en el 2026 es un número alto de partidos en un momento de contexto de un fraccionamiento, no solamente en el Perú, pero particularmente en nuestro caso. Hay que recordar que en la última elección del 2021, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, sumados en la primera vuelta, sus votos, para empezar, eran menos que los nulos y blancos. Así es. Sumados eran solamente 1/3. Va a decir que 2/3 no votaron por ello. Claro. Y en el Parlamento hay un fraccionamiento de 10 partidos que no son, sino organizaciones muy débiles, a tal punto que hoy más de 40 congresistas dejaron sus bancadas de inicio. Entonces, todas estas características que son nocivas para un sistema político, no se ha podido evitar y muy por el contrario se ha dado pasos
atrás, lamentablemente. Yo lo que veo es que también va a haber mucha confusión y eso hay que, sobre todo lo que se le va a informar a los electores, porque si tienes que votar 5 cosas y con números además, con votos preferenciales, hay gente que se puede confundir, ¿no es cierto? El voto de repente de diputado, me confundo con él, ¿qué partido es? Realmente, y va a tomar mucho más tiempo al momento de emitir el voto. Y en el Senado va a ser peor. Peor todavía. Uno por lista Claro, única. Claro. Tienes que explicar a la gente que tienes que votar por 2 tipos de senadores. Claro. Y esa es la parte de crítica cuando han diseñado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el caso del Senado decían, va a haber mínimo 60 senadores. Van a estar distribuidos así. 1 por circunscripción o región, 25. Dice, y el resto se elige por circunscripción única. Eso ni lo han pensado. Llevado a la práctica de la votación, requiere 2 columnas. Entonces, imagínense ustedes, OMPE, que es la que tiene que hacer la publicidad y de alguna manera capacitación, decirle a la gente que tiene que votar en 5 columnas, pero además 2 tipos de senadores. ¿Quién entiende eso? Claro. ¿Quién entiende eso? Claro. ¿No? Si la gente atenta de la política tampoco le entiende mucho, Claro. Imaginemos el ciudadano a pie, que dicho sea de paso, como se está desencantado de la política, muchas veces no está siguiéndola, no se interesa, sino en último momento, y va a estar poco informado, ¿no? Son, lamentablemente, algunas de las consecuencias de cómo se llevaba adelante la discusión sobre las reformas en nuestro país. Sí, me gustaría ir ya una de las últimas preguntas, doctor Tuesta, es sobre la representatividad. Bueno, hemos visto por lo que usted nos explicaba que el grado de representación que tienen o que han tenido las autoridades electas no ha sido el mejor, pero ahora en las reformas se está incluyendo que el Congreso no solo tenga 130 diputados, sino esto puede ampliarse tomando en cuenta el grado de representatividad y además de número de electores por región. Sí, lo que dice ahora la Constitución es que la Cámara de Diputados va a tener como mínimo 130. Hoy día el Congreso tiene 130, pero eso era un número fijo que está en la Constitución. Ahora la Constitución dice la Cámara de Diputados tendrá como mínimo 130. Y acá viene entonces el tema, porque la Cámara de Senadores también dice que como mínimo debe tener 60. Falta la discusión de la ley de desarrollo. En la ley de desarrollo, el Congreso tiene que decir cuántos diputados y cuántos senadores de manera efectiva va a haber y se va a competir en el año 2026. ¿Cuál es el número? No lo sabemos. No creo que tampoco en el Congreso se sepa, porque es parte de las discusiones y las negociaciones. Pero ese es un tema abierto que todavía no está en discusión. Y el gran problema es que la discusión en la Comisión de Constitución es muy pobre. El desconocimiento que se tiene sobre el tema electoral, el desconocimiento enorme que se tiene de cómo se elaboran este tipo de diseños, lleva a cometer errores, porque lo que más están viendo, lamentablemente los congresistas, es de qué manera se benefician ellos directamente. Solamente voy a ponerles un caso, y que ha sido también ya discutido de manera pública o de conocimiento. Para ser senador se requiere 45 años. Eso no existe casi en ninguna parte del mundo. En nuestro país, para ser presidente, requieres 35 años. ¿Por qué un senador va a tener como exigencia tener 10 años más que un presidente de la República? ¿Qué ocurre cuando colocas una valla muy alta de edad como requisito? Dejas de la competencia a los menos de 45. Pero eso también los afectaría a los congresistas, que tendrían en el 2026 menos 45. Lo que han colocado en la Constitución es o haber sido congresista. O sea, ellos. Entonces, es hecha a la medida y casi sin vergüenza. O sea, sin sonrojarse. Esto no pasa en ninguna parte. No pasa en ninguna parte. Es decir, por eso, elevas la valla para eliminar y luego tú te beneficias de colocar que, salvo que hayas tenido la condición que tú tienes, sí puedes acceder a ser senador
no cumpliendo 45 años. Entonces, cosas como estas las vemos en cada una de las leyes en donde se tratan de favorecerse a sí mismos, ¿no? Como la eliminación, entonces, no puedo ganarle a los movimientos regionales, entonces los quiero eliminar, ¿no? Claro. O lo del Senado. Además, como todos quieren ser senadores ahora, resulta que en el diseño de la bicameralidad, la Cámara de Senadores es más poderosa que la de diputados. Porque va a decidir que si se aprueba una ley en diputados, pasa a senadores, esta ley, el Senado, 1, la puede aprobar y la manda que la firme el presidente o la presidenta. 2, la puede observar y cambiarla el Senado sin que pase a diputados, o la puede archivar. Esto no pasa en ninguna parte. Una cosa es la Cámara Revisora, Vale. que devuelve a diputados, y otra cosa es que en realidad asuma para sí y ante sí la decisión de aprobar, desaprobar o modificar. Entonces vamos a tener allí un super Senado en donde van a estar en primera fila o intentarán estar los congresistas de ahora. Bien, muchísimas gracias pues a Fernando Tuesta, politólogo, que hemos hablado pues del tema de las elecciones. Interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Lo que nos viene, ¿no? Así. Muchísimas gracias, Gracias. Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa.